aquí. Muy buenas tardes, amigos de Sinaloa en línea. Pues el día de hoy estamos en otra entrevista. Aquí nos acompaña el día de hoy nuestro amigo Francisco Chiquete, Manuel Guízar, y tenemos de invitado especial el día de hoy al senador por Morena, Rubén Rocha Moya. Senador, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo le va con la cuarentena? Muy bien, gracias. Buenas tardes, Mahatma, Chiquete, Manuel, qué gusto. Estoy bien. Acá estamos atendiendo las cosas por esta vía virtual. Estoy en sesiones de la Cámara. Hoy no la tuve, por eso es que fue posible que nos conectáramos, pero ayer sí tuve sesión de comisión y aquí estamos a la orden. Oiga, senador, a propósito de esto, hay una discusión ahorita aquí en Sinaloa sobre si el Congreso puede o debe sesionar virtualmente. Si ustedes lo están haciendo a nivel federal, ¿por qué puede ocurrir esta discusión acá en el Estado? Pues mira, en realidad la legislación es limitada, incluso con nosotros. Pueden sesionar igual que lo estamos haciendo nosotros, pero no podemos concluir el proceso, el trámite legislativo. Por ejemplo, no podemos entrar a una deliberación que conduzca a votar. ¿Por qué no nos alcanza la legislación? Hay que hacer modificaciones. Ese es en lo nuestro. Si nosotros queremos acordar dictámenes, tenemos comisiones en la comisión permanente, pero para votar necesitamos reunirnos de manera presencial. Entonces, claro, estamos en la mejor disposición que aquellos temas esenciales, ya ven ustedes que lo calificado como esencial es aquello vital en este momento, tendríamos que combinar lo virtual y luego lo presencial para acordar, para hacer acuerdos de acuerdo con la ley, tendríamos que hacerlo en la modalidad presencial. Esta situación ha venido a desnudar una serie de retrasos, rezagos que había o que hay en las leyes y en las prácticas parlamentarias de gobierno y que necesitan adecuarse a estas nuevas condiciones que seguramente van a prevalecer por un tiempo, pero que además pues ya están haciendo evidente la necesidad del uso de estos instrumentos. ¿Habrá que hacer cambios de fondo en las leyes? Sí, hay que modificar, hay que hacer cambios, incluso hay que hacer la modificación en la Constitución. Todos los que somos gobierno, todos los que somos servidores públicos, los que tenemos una responsabilidad pública, de acuerdo con la ley, no podemos hacer lo que expresamente te dice la ley. En este caso, la Constitución no te dice que podemos sesionar con todas las implicaciones que supone el trámite legislativo por la vía virtual. Por lo tanto, tenemos que hacer la modificación para que en la propia Constitución te diga que esa modalidad es posible. Hay que hacerlo porque la pandemia pues, nos agarró a todos de improviso, pero nos está dando enseñanzas. Una de ellas es esta. Necesitamos adecuar la ley, más aún que en realidad los procesos virtuales a distancia son muy antiguos en el mundo y en México. La UNAM, por ejemplo, tiene 30, 40 años trabajando en educación a distancia. Las universidades en general, España, etcétera, lo tienen. Quiere decir que no es algo que no deba llegar a la función pública, a la tarea pública, pero no se ha hecho. Necesitamos modificar. Y bueno, ¿es lo mismo o es menos rico el debate por estas vías, profesor? Porque hay, pues, el calor de la reunión presencial, yo creo que es un elemento muy importante para las discrepancias y para los acuerdos que se alcancen. Pues mira, te lo platico de manera muy gráfica. Antier, que hicimos la reunión de la Comisión Permanente Virtual, la primera virtual en la historia, un senador de Acción Nacional pues se lanzó contra la modalidad virtual.
y dijo, hay que ir a la presencial porque en la presencial es mucho más el calor y todo lo demás. Pero resulta que en marzo nos salimos de la presencial justamente por una propuesta de acción nacional. Incluso hasta plantearon una iniciativa para hacer las modificaciones correspondientes para ir a la tarea virtual. Lo que quiere decir que, en efecto, la añoranza, si te vas a lo virtual, en donde no estás frente a frente, bueno, lo estás, pero con la distancia que supone la televisión, la mecánica esta electrónica. Entonces, esa añoranza te lleva a ello. Pero yo digo que esa añoranza estará así. Por ejemplo, yo soy profesor. Si me sacan del grupo, yo de frente al grupo me siento incómodo. Yo quisiera estar frente a mi grupo. Es exactamente lo mismo, pero yo creo que tenemos que habituarnos a que las cosas pueden hacerse por esta vía y hacerse bien. Y para ello hay que caminar en algunos procesos necesarios. Profesor, así como es necesario hacer reformas en este sentido, hay algunas otras cosas que se están planteando como urgentes. ¿Cuáles vería usted lo más necesario de legislar ya en estos momentos para tener un mejor desempeño frente a este fenómeno? Bueno, una de las cosas... Ajá, dime. Si no me refiero solo a las modalidades legislativas, sino a qué leyes se necesitan para que esto camine con la celeridad que requiere el fenómeno. Chiquete, aprovechando que ya se quitó la ley seca, pues una vez que se regularice pues, lo del cannabis, ¿no? Desde el Senado, que traen la discusión allá. El que hambre tiene, en pan piensa. Bueno, mira, si vamos a calificar de esenciales algunas necesidades legislativas, tendríamos que decir que hay una reforma en materia de presupuesto que urge hacerla porque eso supone hacer reasignaciones para atender las necesidades de la pandemia. El tema de la cannabis ya fue modificado porque la propia Corte, que tenía hasta el 30 el periodo tasado para el 30 de abril, ha modificado y ha prorrogado por la circunstancia. Entonces, estamos en esta circunstancia. Igual, no lo consideramos esencial. El tema de la cannabis ya está para ser procesado, pero aún incluso legislando, necesitamos un periodo de aplicación, de vigencia de la modalidad que se le estaría dando a la regularización o la despenalización del uso de la marihuana. Tendríamos que darle un tiempo para que se operen. Hay que crear instituciones, hay que acordar una serie de mecanismos que garanticen que eso va a manejarse adecuadamente. Sin embargo, no lo tendríamos como un tema esencial. Sí hay un tema esencial, que es el tema del presupuesto, que es algo que deberá discutirse porque se requiere una reasignación de partidas del dinero que ya existe para no acudir a la deuda, y ese recurso es factible de enviarlo a la atención del momento crítico, bueno, los efectos económicos de la pandemia, y eso yo lo daría como un tema esencial. Esto, por cierto, ha generado una discusión muy fuerte, muy intensa. Se habla de que el Poder Legislativo estaría cediendo una de sus facultades al Poder Ejecutivo. Hay gente como Porfirio Muñoz Ledo que dice que no es necesario, sobre todo porque el presidente tiene mayoría en ambas cámaras, podría con una mayoría simple hacer las reasignaciones sin tener que ceder este espacio que hasta el momento ha sido exclusivo del Legislativo. Sí, pero resulta que hay muchas interpretaciones. La ley es de interpretarla, y bueno, yo tengo una diferencia al respecto, por supuesto. Yo creo que es necesario modificar la ley. No se atenta contra la división de poderes. Simplemente les digo, el artículo 73 de la Constitución habla de las atribuciones o facultades del Congreso. En la fracción 16 hay 4 secciones referidas justamente al tema de la
de las pandemias o de este tipo de dificultades sanitarias. Y dice, el artículo 73, facultades del Congreso, fracción 16, en sus 4 secciones que tiene ahí, faculta a el órgano sanitario que es el Consejo Sanitario General para que emita recomendaciones ejecutivas, es decir, que deben de ser atendidas por toda la autoridad, y este consejo depende sin mediación alguna del presidente de la República, de tal manera que para que una recomendación hecha por el Consejo de Salubridad pueda aplicarse. Por ejemplo, equípese de respiradores a todos los hospitales. ¿Qué requiere? Requiere recursos. Pero si el Consejo de Salubridad no tiene facultad para hacerse allegar recursos, el que sí los tiene es el presidente. Y en ese artículo dice que es facultad del presidente allegarse ese tipo de recursos. Entonces, en estos momentos, una iniciativa presidencial que determine cómo hacerse de recursos, que es el caso de lo que se está discutiendo en la iniciativa presidencial enviada para modificar el artículo 21 de la ley de presupuesto, pues tiene factibilidad y no atenta contra la división de poderes. Ahora. Pero bueno, esto dice Porfirio también. Si ya están las facultades ahí, ¿para qué se va a hacer esta reforma? Sí, pero las facultades del presidente, fíjate, el artículo 29 constitucional habla del estado de excepción y dice, en casos de invasión, de perturbación grave de la vida pública, de crisis que afecten de manera peligrosa a la sociedad, solamente el presidente podrá declarar el estado de excepción. Estado de excepción que algunos juristas están de acuerdo en que ya se declare ahora. Por ejemplo, José Ramón, exministro. Cosío. Pero dice, las medidas que declara el presidente tendrán que ser aprobadas por el Congreso. O sea, no lo puede hacer el presidente de manera exclusiva. No puede, un decreto del presidente tiene que tener un aval del Congreso. Entonces, esta puede ser una vía, porque para efecto de declarar el estado de excepción no necesitas mayoría calificada. Puede pedirle al Congreso y la Comisión Permanente puede aprobarla con mayoría simple y nosotros, los de Morena y nuestros aliados, tenemos la mayoría simple. Y podemos o debemos convocar, de acuerdo con el 29, a la sesión del Congreso para que apruebe las medidas que el gobierno considere. Es decir, por ejemplo, quiero reasignar tales partidas de la Secretaría fulana a la Secretaría tal. Para que eso ocurra, necesita aprobárselo el Congreso. Y lo hace en el llamado estado de excepción. De manera que esto tiene un símil ahí y tiene una interpretación. Por eso nosotros consideramos que sí es importante que se haga la reforma. No importa que pierdan esa imagen cuando se habla tanto de la entrega de facultades. Que tiene un costo político esto. Pues sí, pero eso es lo que interpreta las personas que tú dices. Pero ¿cuántos tendremos la interpretación a la que me refiero yo? No solamente legisladores, juristas, como el que he mencionado, Cosío, etcétera. O sea, el derecho es opinable. Y en razón de eso hay que ver quién se alinea con una opinión y con la otra. ¿Por qué? Porque eso es, al final de cuentas, lo importante. Y la polémica en el Parlamento es justamente pues de razones encontradas, pero son razones. Por más peso que tenga tal o cual, pues en el Parlamento hay que sopesar cuáles son las razones
más acertadas y que concitan a la mayoría. Pues ahí la oposición ya fijó posición y ya determinó que en el Senado no pasa porque ahí sí necesitan mayoría calificada. Sí, necesitamos mayoría calificada para convocar al periodo extraordinario. Entonces, ¿por qué? Porque la Comisión Permanente no tiene facultades legislativas, no concluye un trámite. Para que podamos atender la iniciativa presidencial necesitamos sesiones extraordinarias del Congreso porque estamos en receso. Para convocar, de acuerdo con el artículo 78 constitucional, convocar por parte de la Comisión Permanente requiere de mayoría calificada. Eso es lo único que requiere mayoría calificada. Pero mira, en el Congreso, mi querido Chiquete, las negociaciones que no son pecaminosas, al contrario, en el Parlamento se trata de negociar y no ha ocurrido que no son irreductibles las posturas y que podemos caminar. Se puede perfectamente bien. Acuérdate que ha habido unanimidad, por el caso de la creación de la Guardia Nacional, ha habido acuerdos en la modificación del artículo 19 constitucional, que son los delitos graves, que había una oposición férrea a que no se hiciera y se caminó hacia, o sea, se puede caminar. No lo demos por irreductible, todo eso es posible. Esa es nuestra tarea, por eso somos legisladores, por eso somos parlamentarios, para buscar los acuerdos. El acuerdo se busca en el Parlamento. Efectivamente, ahí se trata de ver qué razones son las que prevalecen. Por cierto que, ya que menciona usted el caso de la Guardia Nacional, una cosa que ustedes habían estado insistiendo en que no debía ocurrir era lo del ejército en las calles, el ejército como encargado de las policías. En lo personal pienso que no hay otra alternativa en estos momentos, pero choca con lo que ustedes dijeron, sobre todo en campaña, y en los 18 años. Absolutamente no. La modificación a la Constitución en esta materia dice un artículo transitorio que podrá el Ejército, la Armada de México, podrán participar en funciones de seguridad pública hasta 5 años. Es decir, se da un plazo para sacar a lo que llamamos sacar el ejército de las calles. Y esta es nuestra argumentación. Sacar al ejército de las calles, dijimos, en campaña, pero sacarlo de manera gradual. En los gobiernos anteriores nunca le pusieron plazo cuando lo sacarían, ni siquiera tenían su soporte constitucional. Nosotros le dimos soporte constitucional. Hoy en la Constitución está establecido, acordado por unanimidad en el Senado, bueno, y en el Congreso fue aprobado por mayoría, que el ejército estará hasta 5 años después de la reforma constitucional del año pasado. O sea, tiene soporte constitucional. Ahora no pueden acusarle al ejército de estar indebidamente en la calle. Puede estarlo. Y lo va a estar no más allá de 5 años. ¿Y qué garantía hay de que efectivamente solo serán 5 años? Porque bueno, si se prolonga esta situación de dificultad extrema, pues no lo van a sacar cuando otra vez esté el narco exacerbado como ha ocurrido en estos años. Sí, pero eso lo veremos entonces. No nos pongas dificultades desde ahora. Es decir, pero... No soy yo. Primero me dijiste que no estaba. Primero me dijiste que no estaba en la Constitución, que estaba en contra de nuestra opinión. Yo te lo estoy diciendo. Déjeme decirle una cosa, senador. No estaba en la Constitución porque ustedes se pusieron cuando eran oposición. Probablemente no entraría a esa discusión porque creo que nos llevaría mucho tiempo, pero lo que sí te digo es que hoy está en la Constitución por acuerdo de todas las fracciones parlamentarias. Entonces, sí puede el ejército, está facultado constitucionalmente el Ejecutivo para llevar al ejército, a las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad pública. No debe pasar 5 años después de la aprobación de esa reforma. Está acotado. Esperemos que en ese plazo efectivamente se resuelvan las cosas. Si no, ahí luego veremos que si nos cuerna el toro, pero desde ahora no estemos anunciando que nos va a cornar el toro, porque hay muchos que son agoreros del desastre. Bueno, pues es que esa es la posición de la oposición. Ustedes le hicieron
Los 6 años de Calderón, los 6 años de Peña, los 6 años de Fox, y además con mucha razón en la mayor parte de las ocasiones. Sí, porque en realidad nunca modificaron la Constitución para que se dieran esas facultades. Y acuérdate que la oposición de entonces no tenía el número de legisladores como para evitar que se dieran los acuerdos de las 2/3 partes. No había una mayoría irreductible o una posición irreductible a partir del número de votos. Muy bien, senador. No sé si los compañeros tengan ya alguna pregunta. Ya no dieron chance, Chiquete. Ya no dieron chance. Aquí el Manny está pellizque. Aquí. Sigo, dice. Sale, Manny, juego. Senador, ¿Qué pasó? pues mire, ahora con la llegada del coronavirus o el COVID-19 aquí a México, al país, pues agarró en curva, se puede decir, al sector salud, donde pues no había el equipo pues, necesario o el cual debe de ser. ¿Qué viene para el próximo presupuesto? ¿Se irá a tomar muy en cuenta a este sector para darle un poco más de presupuesto? Claro que sí, Manuel. Ustedes saben que el Senado no se ocupa del presupuesto, ¿no? Sí nos ocupamos de la ley de ingresos. Ajá. Pero el presupuesto lo aprueba la Cámara de Diputados. Sin embargo, tienes tú una pregunta muy interesante, que creo que hay que insistir en ello para responsabilizar a todo el mundo, a nosotros, nosotros mismos, aunque no tengamos la responsabilidad de aprobar el presupuesto, debemos obligarnos a que ahora sí atendemos, veamos, revaloremos lo que realmente supone el sector salud. La pandemia nos trae enseñanzas. Hoy, insisto, esta es una de ellas. A ver, ¿qué teníamos? ¿Cómo llegamos? Lo que nos dice la oposición a propósito de recurrir a la oposición. Nos dice la oposición. Luego dicen que se remiten atrás. Sí, nos remitimos atrás. ¿Qué había? Se recibieron más de 300 hospitales en obra negra. 80,000 trabajadores con salarios de hambre y sin prestaciones. Sin contratación suficiente de personal especializado. Con un seguro popular que es el símbolo de la corrupción más grande en este país. Que ha endeudado y que están endeudados la inmensa mayoría de los gobiernos estatales. Es decir, sin todo esto, y quiero remitirme, yo dije en un artículo que me publicó el Milenio el martes, yo digo, con todo este lúgubre inventario, pues hay falta de decoro los que fueron secretarios de salud para pedir o reclamar o cuestionar lo que estamos haciendo al respecto. Hay 5 camas UCI, que son las de unidad de cuidados intensivos, sin respiradores, sin equipo suficiente, etc. Esto no se puede equipar en un año. Y acuérdense ustedes que si hubo una evaluación, un diagnóstico personalizado por el presidente de la República, fue justamente el de salud. Visitó los 80 hospitales de Coplamar, estos de bienestar, y sacaron las cuentas de qué estaba pasando. Y de ahí se propuso el INSABI, que es para suplir al Seguro Popular, y lo hicimos una ley, un instituto que ahora está justamente para atender sobre todo el tema de salud para toda la población abierta, la que no tiene IMSS, la que no tiene ISSSTE, etcétera. A todos se les tiene que dar la misma calidad de atención, que era el problema del Seguro Popular. Sobre todo, acuérdense de que esta pandemia ha descubierto otras pandemias. ¿Cuáles? El sobrepeso, la diabetes, la hipertensión. Estas son verdaderas pandemias que han estado matando a las personas de manera grande en el mundo. Estas, Carmelita, no.
Disculpen, es que estoy aquí, me quiere el jardinero hacer ruido y yo no quiero que me haga ruido porque... Home office, estamos expuestos a eso también. Bueno. Eso puso las pandemias, ¿no, Chiquete? Entonces, Manuel, Sí. efectivamente se necesita mayor presupuesto. Primero, para regularizar, sin demagogia, regularizar, darles un nombramiento digno a esos 80,000 trabajadores, médicos, enfermeras, enfermeros, médicas, químicos, trabajadores sociales, camilleros, etcétera, que requieren un contrato digno. Y luego se requiere contratar. Este personal que se estuvo contratando ahora con la emergencia, personal especializado y de todo tipo para atender el COVID, debe de ser regularizado. No es posible que tengamos médicos, médicas, enfermeras, etcétera, en la calle desempleados cuando el sector salud los requiere. Yo creo que para todo esto se va a requerir mucho presupuesto. Y, valga decirlo, deberá ser el punto central a partir del nuevo presupuesto 2021, que habrá de presentarse en septiembre de este mismo año, porque es un renglón que nos agarró con la guardia baja, y como luego se dice, con una mano atrás y otra adelante. Y necesitamos que se revalore este sector. Claro que se necesita presupuesto. Sí, y además de unos salarios dignos, también el equipo, ¿no? Falta un buen equipo en la mayoría de los hospitales, tanto generales como el IMSS, ISSSTE, para que tenga pues un mejor nivel, ahora sí un nivel mundial, como a nivel mundial, senador. Sí, como a nivel de lo mejor. Acuérdense que no solo a México lo agarró con la guardia baja la pandemia. Hay muchos países en el mundo que exhibieron sus deficiencias en materia de salud. Creo que no se revalora lo suficiente en el mundo la importancia que tienen nuestros trabajadores y nuestro equipo y nuestros servicios de salud. Claro, equiparlos. Ahora el tema ha sido respiradores, que nunca sabíamos que valían tanto. Ahora por fortuna, y hay que felicitarlo, y lo felicito desde aquí. Nosotros lo hicimos ayer en la segunda comisión de la Comisión Permanente que preside Claudia Ruiz Massieu. Hicimos un pronunciamiento de felicitación a los investigadores científicos de la salud del Instituto de Nutrición, que crearon un ventilador que empresarios como FEMSA y otros lo van a producir. Y lo van a producir prácticamente a mitad de precio de lo que están valiendo en el mundo, pero sobre todo con posibilidades de proveer aquí en el país de la necesidad que tenemos. Imagínense cuando pensábamos nosotros que valieran prácticamente $500,000 cada ventilador. Y nos damos cuenta que son equipos fundamentales para la vida. Un respirador es la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy está claro por qué, porque el COVID nos trae sobre todo el tema de la deficiencia respiratoria, y que es la neumonía, y los respiradores o ventiladores son definitivamente fundamentales. Las camas que decíamos ahorita, que son camas especializadas de cuidados intensivos, y en general el equipo en los laboratorios, el material de protección para el personal. ¿Cuántos médicos están muriendo? ¿Cuántos trabajadores de la salud están muriendo? Justamente porque no se tenía previsto la posibilidad de material de protección. Personalmente he hecho esfuerzos muy modestos para ayudar, pero incluso ya los cubrebocas, no sé, sí, yo no lo tengo ahora porque estoy solo en mi casa, nada más de día de fuera me quiso entrar el jardinero y ya le dije que no. Pero no puede salir, ya es un elemento esencial de nuestra indumentaria, pero no los puedes conseguir, es muy complicado conseguir. Y si los consigues, no los consigues como lo requiere, por ejemplo, un
un médico, una médica, una enfermera, un enfermero, ellos requieren algo que realmente pare el virus, porque están allí directamente. Nosotros que andamos en el aire, ya lo han dicho mucho la Organización Mundial de la Salud y lo dicen en general, no necesariamente tenemos que traer el cubrebocas, pero ¿por qué? Porque el virus no anda en el viento, el problema es la transmisión de persona a persona. Esta situación, senador, pues también nos remite al problema económico que genera la propia pandemia. El año próximo hay una caída, o se estima una caída importante en la economía, y pues los ingresos del gobierno federal como de los gobiernos estatales se van a caer. Esto pues nos lleva a cómo van a hacer para sustituir esta falta de ingresos, para poder atender esta demanda extraordinaria que sin duda va a seguir siendo vigente durante el 2021. Mira, en realidad es claro, es un problema económico del mundo, es un problema económico. Es muy común que todos los días en los medios aparezca la opinión de las calificadoras y ahora vamos a caer 7% y luego vamos a caer 8% y, luego y las predicciones. Sí, efectivamente, las predicciones. Hoy decía el presidente, por cierto, en la mañanera, ¿en qué predicciones han fallado? El tema de que si no va a haber remesas, las remesas crecieron. Las reservas crecieron. El tema de que si íbamos a caer el 5% en el primer trimestre, caímos en 1.6%. Y claro, pues no es poco. Pues sí, pues. Pero tú quieres que no caigamos sin actividad económica, está parada la productividad. Pero está parada no por culpa de Andrés Manuel López Obrador, es lo que quiero que entienda. Está parada porque en el mundo está parada la producción. Por ejemplo, la cadena de la industria automotriz, pues tiene que estar ligada y está ligada, es uno de los temas fundamentales. Está ligada. Ahora, el primer trimestre no tenía que ver con el COVID. ¿Cómo no? Las caídas de la economía nacional fue Sí, por otras razones. Claro que sí, el 27 de febrero fue el primer contagio. Todo marzo ya estuvo el COVID y en marzo, si mal no recuerdo, forma parte del primer trimestre. Enero. Pero marzo 26 fueron las suspensiones. Sí, pero la pandemia ya la tuvimos. Y en el primer trimestre, a ver, ¿cuál es tu predicción para el 10%? ¿Va a caer en el segundo trimestre? Chiquete. No, bueno, el Banco de México habla del 7%, que no es cualquier cosa. Y es el Banco de México. Las predicciones de los organismos internacionales del neoliberalismo han fracasado. Son predicciones. Y ahora estamos en la idea de que no se va a atender. El tema fundamental no es el crecimiento por el crecimiento mismo. El tema fundamental es el desarrollo. Y el desarrollo se da con que atender a la gente de abajo. Ese es el gran tema ahora. El gran tema es cuál es la percepción o cuál es la forma de enfrentar las crisis. Rescatando las grandes empresas, que es el gran problema. Por eso las calificadoras internacionales y por eso el Banco Interamericano se metió con un acuerdo con la iniciativa privada por encima del gobierno, pues porque tienen el interés de golpear. Y ese interés, pues, ha topado con pared porque lo que quieren es que nos endeudemos y el presidente ha dicho, no necesitamos endeudarnos porque ese es el mecanismo que se siguió siempre. Entonces, no. Entonces, ese tema recurrente del reclamo de que estamos cayendo y que demás es un tema que tiene los intereses de los grandes empresarios. Pero no estamos cayendo. No te escuché, disculpa. Sí, no estamos cayendo entonces. ¿Mande? No estamos cayendo, le pregunto, no estamos cayendo, como dicen los empresarios. Claro, no, como dicen los empresarios, no, sus predicciones han fallado. Pero la realidad, ¿cuál es entonces? La realidad es que efectivamente estamos cayendo, mi querido Chiquete, porque la economía mundial está en receso. Sí, eso está claro, está claro. Bueno, no estamos cayendo con el alarmismo con que han venido señalando las calificadoras, la Moody's y demás, y los organismos internacionales financieros. No estamos cayendo en ese alarmismo con el que nos han venido planteando. Ojalá y que no sigamos.
no por bien de este gobierno, sino por bien de México, no vamos a tener, creo yo, ojalá que no se alargue esta situación, el descalabro que se supone podríamos tener. ¿Por qué? Porque se está atendiendo a la población. Eso es lo importante. El recurso que se tiene no se le va a dar a los grandes empresarios, a los que se quejan y a los que pronostican el desastre, a los agoreros de la debacle, sino que se le está apoyando a esa gran base que siempre estuvo olvidada, que estuvo descartada. El FOBAPROA es el símbolo mejor para explicarnos esto. Ya no va a haber FOBAPROA, ahora se le manda dinero a los adultos mayores, a los estudiantes, a personas con discapacidad, a los pequeños propietarios, a los pequeños empresarios, pequeñísimos, yo no digo pequeño, micro empresarios, en general se está atendiendo. Yo creo que cuidando, por ejemplo, el tema de los créditos en el Infonavit, haciendo las reducciones debidas y posponiendo los pagos, etcétera. Es decir, se está atendiendo al 70% de la población, que es la base más desprotegida y que nunca en las crisis era atendido. En las crisis, los que salían ganando eran los empresarios. Esa es la gran queja. Ese es el ruido del que se hace eco por muchos, particularmente por los medios. Sin embargo, también se les debe de apoyar de alguna manera porque pues son los que de alguna manera también generan empleo, senador, ¿no? Debe haber la manera debe haber la manera también de apoyarlos porque son los que generan empleo. De alguna manera se le debe apoyar a todos, ¿no? Tanto a los de abajo como a los que generan para que pueda el país caminar, ¿no? Sí, claro. Se acaban de hacer 3 licitaciones del Tren Maya. 44,000 millones de pesos. Son consorcios nacionales, particularmente. Algunos con sociedad, empresas extranjeras, pero es fundamentalmente consorcios nacionales. Está ICA, están las empresas de Slim, está el grupo de Regiomontano, están además, por ejemplo, para la construcción de los tanques de la refinería Dos Bocas, 12 empresas de Cadereyta, Nuevo León. Es decir, y en otros renglones, solamente pongo esto como ejemplo. En realidad se está apoyando, claro. El apoyo debe ser que haya inversión para que esa inversión la atiendan los empresarios. Y por supuesto, los empresarios, que eso era lo que no ocurría, deberán enfrentar la crisis como tales, como empresarios, como grandes empresarios. Bueno, pero me refiero a pequeño comercio, a gente que tiene una estética, un abarrote, algo más grande, quizá también, una empresa de 20, 30 gentes, quizá. Sí, ahí están los créditos que se están dando. Hay programas que se está atendiendo. Muy probablemente falte para la parte media, un poco más, y tienes razón. Pero en general se están atendiendo, se empezó a atender desde el que tiene 1, 2, 3, 4 empleados. Aquí en Sinaloa, por ejemplo, yo tengo la estadística de cuántos créditos han recibido los microempresarios y tengo la de todo el país. Hasta hace 8 días en Sinaloa habían recaído 12,500 créditos de estos, es decir, los que están moviendo los empresarios. Amén de Sinaloa, por ejemplo, de el apoyo a adultos mayores, a discapacitados, a estudiantes, el apoyo a 38,000 pescadores, 7,000 a cada uno, que por cierto el PRI ha estado manifestándose en contra, dicen que es clientelismo, pues se le entrega ahora directamente con una tarjeta al pescador. Ya no se le roba al pescador, ya no se le pide moches para entregarles el recurso. 7,000 a cada quien son alrededor de 260 millones de pesos. Tengo los datos precisos porque nos interesa estar viendo esto. El tema de los productores de maíz, 29,000 familias en Sinaloa, y hemos conseguido el precio de garantía de 4,150. Hoy, antes de entrar con ustedes, me habló Ignacio del Valle, que es el director general de Segalmex, para garantizarnos
el compromiso del presidente para que a los productores agrícolas se les cumpla con los precios de garantía. Más allá de las dificultades que tenemos, seguramente que ellos tendrán la mecánica para dar y generar la confianza. Ya hay una cuota de apoyo para los productores. Hay otro momento. Se está apoyando a la gente que requiere. Senador, bueno, ahorita hablando de apoyos, mucha gente se preguntaba por qué el gobierno federal no apoyaba a los hogares en cuestión del subsidio de la luz, en cuestión dejándoles el recibo pendiente por pagarlo. Y más ahora ya que vienen aquí los calores aquí en Sinaloa, mucha gente se está quejando pues de que ahorita está el subsidio, pero algunos se están quejando de que pues, viene más el consumo debido a que está la gente, no la mayoría, pero pues, sí, parte de la mayoría que está en casa. No ha habido esa blandeza de la comisión para los hogares, no sé, bajar un poco más el subsidio o dejar pendiente de pérdidas un mes o 2 meses sin pagar o no sé, donde hacerlos en pagos, ese recibo que les llega. O sea, la prórroga, Manuel. Sí, exactamente. Esa es una de las cosas que estamos planteando, particularmente en todos los estados donde tenemos calores inclementes y que los costos de la energía se elevan más allá de los subsidios que se han venido dando desde mucho tiempo para acá. Ese es un tema que estamos planteando, que estamos insistiendo. Yo ya hablé con el director general de la comisión hace unos meses antes de la pandemia, pero particularmente porque este fue un tema de nosotros, un tema de campaña y creo que ahora es mucho más pertinente eso que tú nos planteas. Ese es un compromiso nuestro que estamos empujando. ¿Sería una prórroga? ¿O exactamente? Pero nosotros hemos planteado más que prórroga, te decía que lo planteamos antes de la pandemia. Nosotros lo que planteamos es que se modificara las tarifas para nosotros y vamos a seguir en ese planteamiento, en la medida en que seguramente que por ahora en la pandemia puedan operar alguna prórroga. Yo no estoy diciendo que va a ocurrir porque finalmente pues no soy autoridad, pero nosotros hemos estado gestionando esto y espero que podamos tener alguna respuesta, comprensión, particularmente como tú lo dices, en estados como Sinaloa que tiene este calor inclemente. ¿Usted cuál sería su opinión? Ahora para el 1 de junio pues, se va a abrir un poco más comercios, se van a estar abriendo por partes. ¿Cuál es su visión? ¿Se va a abrir totalmente como lo están anunciando la Secretaría de Salud? Pues mira, Manuel, yo creo que no va a ser como lo anuncia la Secretaría de Salud, porque lo están discutiendo en los gobiernos de los estados, los municipios. Por ejemplo, se habló de que el 18 de mayo empezaba a abrirse la productividad en los llamados municipios de la Esperanza. Sin embargo, gran parte de ellos no lo hizo porque las posiciones de los gobiernos locales, y no la califico, sino que es una posición, por ejemplo, Chihuahua, dijo, no vamos a empezar, es un gobierno panista, pero Veracruz, que es un gobierno de Morena, dijo, no podemos entrar. Tenemos, Puebla, cuando se habló, por ejemplo, de la industria automotriz, ¿qué dice el gobernador? Aquí conmigo no va a entrar la industria automotriz. Esa es su posición, es un gobernador morenista. ¿Qué tiene que haber, Manuel? Tiene que haber consenso. Hay que discutir estas cosas. Hay que ver. A ver, a partir del 18 de mayo, ¿qué fue? Los municipios de la Esperanza. ¿Cuáles son esos? Los que no tienen contagio, ni tienen vecinos contagiados. Sí. Bueno, a partir del 1 de junio deberían de entrar, ¿qué? La construcción, la minería y ¿qué otra cosa? Automotriz, creo, ¿no? Creo que la automotriz se está discutiendo. Incluso, okay. Este es un tema que se está discutiendo también. O sea, todas aquellas empresas que, una, se autoricen por la Secretaría de Salud y dos, se comprometan
a implementar todas las medidas de prevención a efecto de evitar los contagios. Y las actividades económicas en esta materia deberán definirse a propósito de estos dos elementos. Primero, que sean tareas esenciales, y dos, que haya compromiso de las empresas a prevenir los contagios. En el caso de Sinaloa, imagino que ha estado monitoreando y viendo cómo se ha desarrollado todo. ¿Usted cómo ve el panorama de la cuestión del coronavirus aquí en Sinaloa y cuándo cree que se pueda reaperturar todo? Bueno, el tema de Sinaloa, particularmente Culiacán, es el que ha estado crítico. Yo creo que, en mi opinión, está pasando, por fortuna. No tengo clara idea, Mahatma, de cuándo deberá empezarse. Habrá de someterse, seguramente que ahorita se está valorando qué actividades puedan entrar a partir del 1 de junio. No sé con exactitud. Voy a tener una plática el lunes con el gobernador, un poco con la idea de saber yo, no es porque me tenga que informar el gobernador, pero para saber qué es lo que está pensando con relación a la reapertura de algunas actividades, ¿no? Pero yo pienso que Sinaloa hemos estado en dificultades importantes, y no ha sido un problema de desacato, lo hay como lo hay en todo el país. No ha sido un problema de desatención, no es un problema del gobierno estatal, no es un problema de los gobiernos municipales, ha sido un problema de que se ha agudizado el contagio. Hay quienes definían el coronavirus como un virus cobarde que atacaba a los viejos como yo, y le gustaba atacar en el frío, no le gustaba el calor, pero resulta que aquí sí está actuando en el calor. Ojalá que ahora que está el calor arreciando, pues nos sirva para que ahuyente el virus. Pues no sé si quieren hacer la pregunta del millón por ahí. Yo, bueno, a ver, okay. No, yo nada más la cuestión de la educación. Ya ve que usted está en la Comisión de Educación del Senado. ¿Realmente cree que se va a cumplir bien el ciclo escolar con la gente que esté tomando, no sé, clases por medio de televisión, en línea, senador? De este tipo de cosas. Traemos un problema ahí la señal, Manny, pero seguimos, Manny, con la plática aquí, de lo que... Te escuché, Mahatma, te escuché. Mira, en realidad, el intento por la vía de educación a distancia se hace para recuperar lo más posible. Una modalidad educativa no se puede implementar de la noche a la mañana. Es decir, no es la misma el maestro dando clase frente al grupo que el maestro tratando de comunicarse con sus alumnos en casa. Pegan mucho en el grupo los maestros. Por distancia no. Sí. Entonces, la idea es que se recupere, se pierda lo menos, pero se va a perder parte del acervo que debes de tener como estudiante. Sin embargo, ese es un esfuerzo que se está haciendo. Se implementó de manera muy rápida. Por ejemplo, se hicieron cursos para que el maestro pudiera manipular los instrumentos electrónicos y tuviera menos dificultades. En el primer curso que se implementó, se inscribieron 700,000 maestros. Y claro, se les dio por la vía virtual su curso, se les ha preparado. Pero fíjense ustedes, no es solo podernos comunicar. Para tener una modalidad a distancia, es necesario que se planee. Los contenidos es diferente, los textos son diferentes, los materiales, todo eso es distinto a cuando tienes una modalidad presencial. De tal manera que eso no está aceitado debidamente, entonces sí se va a recuperar, el curso no se va a perder, pero no va a estar al 100% asimilado el contenido. Si bien es cierto, decía al principio de la entrevista que esto no es nuevo, las clases a distancia, pero para algunos maestros sí, para muchos maestros sí.
¿Será una opción? ¿Será una opción esta que se pueda quedar? Sí, claro, claro. Es más, esta es otra enseñanza. Sobre todo para, por ejemplo, en algunos casos meter especialistas y tener las clases ya archivadas, ya guardadas, y meter especialistas en la materia que te puedan dar cursos ellos, por ejemplo. Sí, eso va a ser posible. Esto va a reactivar la modalidad a distancia. La va a reactivar. La modalidad a distancia, sobre todo, ha funcionado mucho en el mundo de la educación superior. ¿Mm? Por ejemplo, la UNAM tiene 40 años de experiencia, por no hablar de países en el mundo como España y demás. Entonces, sí, se va a hacer ya sea como complemento, es decir, presencial y el maestro asesorando al alumno en horas fuera de horario, válgame esa redundancia, y podrá implementarse, incorporarse esta modalidad como un auxiliar en principio, pero la educación presencial va a seguir dominando. Son como los cursos de inglés, ¿no? Porque también son virtuales los cursos de inglés. Sí, sí, efectivamente. Son parecidos. Hay algunas materias, algunas áreas, algunos contenidos que los puedes ver mejor por esta vía. Por ejemplo, la enseñanza del inglés. Desde hace mucho tiempo que las particulares ofertan esta modalidad y lo hacen. Por cierto que se fue Chiquete, ya se enojó conmigo. ¿Qué pasó? No. Lo que pasa es que tenía una entrevista él a las 12, ya pactada, también por videollamada, y por eso tratamos de recorrerlo un poco antes, ahí con Juan de Dios, y tuvo que salirse a la otra entrevista. Ahí lo va a ver en el programa de nuestros amigos, yo creo, ya tenía pactada ahí con nuestros compañeros de TVP, también trae la agenda muy llena, más bien. No, pero la discusión de lo que le gusta a él, lo que le gusta a usted es lo que veo, más bien. No, pues sí. Es lo que tenemos que hacer, discutir razonadamente. Dirimir, no, pero traía esa entrevista ya de antemano, lo sabía yo, que la mañana que hablamos, pero ahorita le mandé mensaje a ver si se vuelve a conectar lo que nos dice, que todavía hacía acá. Mahatma, quiero presentar este es mi libro sobre la reforma educativa. Ahí me tocó, soy el presidente de la comisión. Se llama La Reforma Educativa. Está editado por Porrúa y por el Senado de la República. No he podido circular, a pesar de que lo tengo desde marzo, pues por el tema de la coronavirus. Pero se los presento a ustedes desde aquí. ¿Pero ya lo tiene impreso? ¿Cuántos ejemplares imprimieron? Se imprimieron 2,000 ejemplares. Okay. Este es el libro. Aquí trae todo el proceso de la reforma educativa, una mirada desde el Senado, y es lo que a mí me correspondió. ¿Y ya lo digitalizó hablando de...? Ya está digitalizado, ¿eh? Está ofertado por RUA y por Amazon y 1000 promotoras de esto y vendedoras. Ya están espero que ya esté, porque la pandemia no lo haya bloqueado, eliminado, pero ya desde marzo está. Quise comentárselo, porque ahorita me preguntaban ustedes sobre la educación. ¿Cuándo viene a Mazatlán a presentarlo, senador? Pues nomás que haya oportunidad, fíjate que ni siquiera lo he podido presentar en el Senado, a pesar de que lo tenemos todavía en el Senado, pero sí quiero presentarlo pronto, que tengamos oportunidad, una vez que pasen los riesgos estos de la pandemia. Oiga, senador, pues es la pregunta del millón. Pues ya huele a... El político no hablo, de cosas electorales no hablo, me parecería una ofensa a las familias y los sinaloenses hablar de ese tema ahora que estamos en dificultades de pandemia. ¿Puedes hablar, Manuel? Pues ya me cortó el rollo, dije. Ese tema no lo traigo en la agenda, discúlpame, Manuel. Ni siquiera... No, nada, absolutamente nada. Primero quiero que no me mate el coronavirus y ya veremos después qué pasa. Ya, muy bien, senador. Bueno, se vale porque hay pandemia ahorita, entonces se calman las aguas, ¿no, senador? Definitivamente, yo creo que estamos obligados, quienes tenemos una función pública, a meternos a este tema, fundamentalmente concentrarnos, no tener distractores de ningún tipo.
Senador, ¿algún mensaje que le quiera dar a los sinaloenses en esta última parte de la entrevista ya para pues, que se queden en casa y si pisteen, que pisteen en su casa, ¿no? Porque pues ya la ley seca ya no hay. Pues mira, Mahatma, en primer lugar, agradecerte a ti, a Manuel, a Chiquete, que lo respeto mucho y que me peleo con él porque es muy periodista. No voy a agregarle otra cosa. Agradecerles a ustedes la entrevista. 2, mi recomendación a los sinaloenses. Sigamos en el programa de la sana distancia. No abandonemos el hogar, hay que estar aquí. Nos cuesta mucho trabajo, pero necesitamos estar. Esto es fundamental para no contagiarnos. Entonces yo creo que es importante atender estas recomendaciones. Hay veces ha ocurrido el Día del Niño y el Día de las Madres y luego con la apertura del levantamiento de la ley seca, así fue, ¿verdad? Que trajo relajamientos. No, yo tengo absoluto respeto por todo lo que resuelva el gobierno del Estado y lo que resuelva la Secretaría de Salud aquí. No estoy para cuestionar nada en lo absoluto. Lo único que recomiendo es que, como tú dices, Mahatma, a los que les guste tomar, que tomen en su casa, ¿eh? Que no generen relajamiento en las calles, que no hagan tumultos, pues porque esto hace peligrar nuestra vida. Hay que cuidarnos. Es tiempo de cuidarnos y después ver qué hay para adelante. Esta es mi recomendación. Reiterarles mi agradecimiento y decirles que luego me inviten, Mahatma, para que presente mi libro. Por supuesto. Igual, si seguimos en la pandemia, pues lo podemos esperemos que no. Virtual. Lo hacemos de manera virtual, para que nos den ahí un tour por el libro. No sé, me imagino que habla de todo lo que ha sido la educación en México. No todo sé. Lo que tiene que ver con la educación, particularmente todo el procedimiento de reforma educativa. Pues gracias, senador. Gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, que estén muy bien, mazatlecos, que son muy relajados, cuídense, no anden, tú, Mahatma, no anden tomando. Te sabe algo. Muchas gracias, senador. Ándele pues, que estén muy bien, hasta luego, Manuel, adiós. Buen fin de semana. Buen fin de semana.